acto os damos las gracias en nombre del Partido Comunista y en el mío propio. Como todos los años que celebramos, hacemos un acto para la entrega de carnet, como de costumbre, abierto, y siempre pues, traemos a una persona. Este año pues lo hemos hecho en honor de un camarada, y es un gran honor para nosotros contar con este camarada, Ernesto Caballero, que nos va a presentar su libro Vivir con Memoria. Ernesto Caballero es comunista de la provincia de Jaén. Ernesto Caballero fue el organizador del Partido Comunista en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga, Jaén y Almería. Se marchó muy joven a Madrid y fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, lo que antes se llamaba Comité Central y ahora es Comité Federal. Estuvo varios años en prisión. Formó parte de la Junta Democrática de Córdoba y promovió la candidatura de Julio Anguita en el año 1979, donde salió elegido Julio Anguita por primera vez de alcalde. Ha sido secretario general del PK en la provincia de Córdoba. Fue elegido también miembro del Parlamento Nacional, diputado por Córdoba. Ha sido también administrador general de Izquierda Unida Los Verdes Convocatorios por Andalucía. Actualmente está jubilado y nos honra con su presencia aquí para presentarnos su libro Vivir con Memoria. En primer lugar va a tomar la palabra Enrique González, del editorial El Páramo. A continuación lo hará Juan Francisco Casalilla, secretario político de Andújar, del Partido Comunista. A continuación lo hará Luis Segura, secretario provincial del Partido Comunista de la provincia de Jaén. Y por último lo hará Ernesto Caballero, que es el autor de la obra. Después haremos la entrega de carnet a los dos últimos militantes que no han entrado. El resto se hace ya en la sede. Ahora os dejo con Enrique. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para la editorial El Páramo estar de nuevo aquí en Andújar, Jaén. Es la segunda vez que estoy aquí con vosotros. Hace poco estuve en la biblioteca, en un acto que se organizó en la biblioteca y nos acogieron muy bien, igual que esta tarde nos están acogiendo aquí. Quiero dar un saludo también a la mesa, a todos los que van a intervenir, que acabo de nombrar Paqui, y como no, un abrazo muy fuerte una vez más a Ernesto Caballero por acompañarnos y por llevar su obra de recuperación y memoria histórica a todos los puntos de Andalucía. Deciros que somos una editorial de Córdoba, relativamente joven, que estamos luchando ahí por las grandes multinacionales y por las grandes empresas de España, pero que poquito a poco nos estamos abriendo un hueco en la provincia de Córdoba, en Andalucía y también ya en España. Empezamos a andar en el año 2007, no con el nombre de la editorial El Páramo, pero sí con Punto Reclamo, avalado por la empresa de comunicación Punto Reclamo de Córdoba, que somos también empresa de comunicación, y que en el año 2009 tomamos el nombre de la editorial El Páramo. 5 años que han servido para consolidar un poco nuestro catálogo. Aproximadamente unos 50 libros tenemos editados hasta este momento. Deciros que la editorial El Páramo nace como un proyecto comprometido con la literatura, la cultura y la sociedad. Nuestra empresa se caracteriza por un marcado carácter optimista en cada uno de sus proyectos y concibe El Páramo como una oportunidad donde construir un entorno fértil y habitable.
punto de partida para la difusión de la cultura y para realizar un trabajo constante, comprometido con la sociedad y con la cultura dentro de los valores de laicidad y justicia social y de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Que nuestras colecciones que tenemos ahora mismo en el mercado son la colección mayor, la colección comprometido, nuestros libros de patrimonio para niños y los libros que acabamos de editar recientemente. En la colección mayor destacan autores de reconocido prestigio a nivel nacional, como Antonio Colina y Ana Diosdado. En la colección Comprometidos, que es una colección que le tenemos mucho cariño, hemos sacado un homenaje de poemas a Marcos Ana. El año pasado, coincidiendo con el 100 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, una biografía de Miguel Hernández. Otro poemario dedicado al cantautor Pablo Guerrero y otro a Luis Eduardo Aute. También durante todo el año estuvimos recorriendo España entera en apoyo al juez Baltasar Garzón, que estuvimos en Jaén y en varios sitios de la provincia. Y nuestros últimos libros publicados son el libro de Julio Anguita, Combate de este tiempo, que está a punto de salir la 4ª edición, se está vendiendo muy bien también a nivel nacional. Y el último que hemos presentado en la Feria del Libro de Córdoba la semana pasada es un libro para promocionar el flamenco y se llama El flamenco contado a los niños, de un crítico de flamenco del diario Córdoba que se llama Francisco del Cid. Y para comentaros lo último que vamos a sacar al mercado, pues estamos presentes en la Feria del Libro de Sevilla, que termina el domingo, empezó el día 10, termina el domingo. Vamos a presentar un libro de viajes del periodista de Canal Sur, del programa Tierra y Mar, Ezequiel Martínez, en el que estamos apostando y hemos puesto mucha confianza. Deciros por nuestra parte, daros las gracias de nuevo, que en estos tiempos de crisis pues estamos luchando mucho en este mundo que nos ha tocado vivir y en esta crisis que esta gente nos ha marcado aquí. Y intentamos salir como podemos, haciendo presentaciones prácticamente todas las semanas, recorremos la provincia de Córdoba y poquito a poco nos estamos introduciendo en muchos pueblos de Jaén y de Sevilla, aparte de las provincias y algunos sitios de España, como ya he comentado. Que el libro está ahí a la venta, que Ernesto lo está dedicando y os lo están firmando, que os pido que colaboréis y lo compréis, y eso nos sirve a nosotros también para animarnos a seguir luchando y a sacar libros de este tipo, de recuperación de memoria histórica, que es uno de nuestros fuertes también. Así que nada más, y os doy de nuevo las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, camaradas, compañeros, a mí me gustaría centrar un poco, primero agradecer la presencia de Ricardo, de Néstor, de Luis y de Paqui, así como la presencia de todos vosotros aquí apoyando el acto de la presentación del libro de la entrega de carnet del Partido Comunista, ¿no? A mí me gustaría centrar un poco mi intervención en la necesidad y en la importancia que hoy día tiene el Partido Comunista en la sociedad, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos un Partido Comunista fuerte y un Partido Comunista que trabaje en unidad de acción con el resto de fuerzas políticas, ¿no? Para parar a esta derecha que hace cuestión de meses, ¿no? En la última elección andaluza parecía que era imparable, ¿no? Bueno, necesitamos este partido como vanguardia de esa lucha, que su objetivo no es otro más que el frenar a la derecha, ¿no? Como dijo Karl Marx, la historia se repite, ¿no? Y vemos como en estas circunstancias de crisis económica y de valores, ¿no? Más importante la crisis de valores que la crisis económica, vuelven a resurgir las derechas en Europa, ¿no? Véase el caso de Austria, Hungría, Rumanía, Grecia o incluso Francia, con Marine Le Pen, que es la extrema derecha neonazi, solo que con otro nombre, ¿no? Y aparece como consecuencia de la manipulación del pensamiento que hace el sistema capitalista a la clase trabajadora, ¿no? Que hace que nosotros mismos nos veamos nosotros mismos como el origen de esta crisis, ¿no? Seguro que estáis hartos todos de escuchar por la calle, ¿no? Que
a muchos trabajadores cargar las tintas contra los marroquíes, los senegaleses, los rumanos, que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Trabajos que hasta hace pocos meses ninguno de nosotros queríamos y que lo hacen por un sueldo mísero, ¿no? Pues parece que ahora ellos son los culpables de esa situación, ¿no? Y ya no solo eso, la manipulación del sistema llega hasta tal punto en que culpabilizamos incluso a nuestros propios nacionales, ¿no? Los propios gente de nuestro país, ¿no? Hace poco escuchaba que los parados que no tienen prestación ven como unos privilegiados a los parados que se reciben prestación, ¿no? Los parados que se reciben prestación ven como unos privilegiados a la gente que está trabajando con un contrato basura, a lo mejor por 4 euros, pero lo ven como unos privilegiados, ¿no? Los trabajadores con contrato basura ven como unos privilegiados a los trabajadores fijos. Los trabajadores fijos se quejan, ¿no? O cargan las tintas contra los centenares de miles de funcionarios que, bueno, que parece que no hacen nada y que son un gasto innecesario, tal y cual. Y los funcionarios cargan las tintas por los altos impuestos que pagan para pagar subsidios de esos trabajadores desempleados, ¿no? Os imaginaos cómo nos dividen y cómo hacen que carguemos unos contra otros, ¿no? Eso me parece que es el mayor triunfo que ha conseguido la derecha hoy día, ¿no? La división de la clase trabajadora, junto con la incapacidad de identificar al enemigo, es el germen de este nuevo fascismo, ¿no? Y no pensamos que España está a salvo de esta lacra, ¿no? No pensamos que eso es, bueno, que es un partido francés, un partido austriaco, romano. La extrema derecha está aquí también. Lo que pasa, el problema de esta extrema derecha es que no sale con sus símbolos habituales, ni oímos a estos partidos tan rimbombantes, ¿no? Como podemos oírlo en el resto de Europa, ¿no? La extrema derecha hoy día está integrando un partido mayoritario, que vemos como año tras año radicaliza su discurso y sus actuaciones. Ahí está la extrema derecha. No tenemos que fijarnos en partidos como Falange, 2000 o Democracia Nacional. No, la extrema derecha está en un partido mayoritario y tenemos que estar vigilantes a eso. Otro de los aspectos a los que los comunistas tenemos que estar a la vanguardia es la de conseguir una democracia en este país, ¿no? Para conseguir una verdadera democracia hacen falta 2 factores. Primero, información. Y segundo, formación. La información no podemos dejarla en manos de los medios mayoritarios, ¿no? Que como todos sabemos responden a los intereses, a sus propios intereses económicos, ¿no? Responden a la voz de su amo. De hecho tenemos el ejemplo en estos últimos días en las publicaciones de La Razón, ¿no? En la que se criminalizó y se vilipendió a los líderes del movimiento estudiantil, ¿no? Sacando incluso antecedentes penales que son privados, son de carácter privado y personal, sacando antecedentes penales de algunos de ellos, ¿no? Ellos lo único que intentan es mantener un sistema en el que a ellos les beneficia y un estilo de vida en el que a ellos les beneficia, ¿no? Así que la información no podemos dejarla de mano de ellos. Y el segundo pilar es la información. Vemos como el sistema educativo público español está en detrimento año tras año, ¿no? Ya no solo estos últimos 4 años de crisis, sino yo diría que en las últimas décadas. Cada vez que hay una reforma educativa, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se empeora la calidad, se encarece y además se pone la educación pública al servicio del sistema capitalista, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la reforma del Plan Bolonia que hizo el último gobierno socialista, que no hace nada más que poner a la universidad a los pies de los caballos de los mercados y convertir a la universidad en un apéndice más de los mercados, ¿no? Y esto es peligroso, porque sin formación no vamos a ningún lado, ¿no? La frase que mejor define cuál es el posicionamiento ideológico de la derecha en lo que respecta a la formación o a la educación, como queramos llamarlo, fue una frase que dijo el general franquista Millán Astray, ¿no? Muerta la inteligencia. Me parece que eso define totalmente cuál es su postura ideológica con respecto a la educación. Y esa frase la decía mientras fusilaba centenares de miles de maestros de la Segunda República, al mismo tiempo que desmantelaba el sistema educativo de la Segunda República. Por otro lado, gobierno que hizo la mayor inversión en educación de la historia de España, ¿no? La derecha sabe que la mejor forma de controlar a la población es una población analfabeta. De ahí que tengamos que ver los recortes educativos no como unos recortes presupuestarios, ¿no? Sino como una misma agresión ideológica a la clase trabajadora. Otro de los frentes en los que los comunistas tenemos que trabajar, y hoy más que nunca, ¿no? Es en el republicanismo. La coyuntura que se está dando hoy día con respecto al republicanismo yo creo que nos lo ha puesto un poco a huevo, ¿no? El rey con sus cacerías y con sus tejemanejes hace que nos pone fácil a los comunistas y a la vanguardia de
de la actividad republicana, ¿no? De manera que salgamos a la calle a explicarle a la población en qué consiste el republicanismo y en qué consiste ese modelo de Estado. Ya no tanto el modelo de Estado, sino los valores y principios que defiende el republicanismo, que creo que es lo más importante, no solo el modelo de Estado. Debemos encaminar a la sociedad hacia un referéndum consultivo sobre el modelo de Estado. Pero antes debemos de investigar y aclarar algunos hechos oscuros en torno a la Casa Real, ¿no? No vale hacer un referéndum de aquí a mañana, ¿no? Cuando llevamos 30 años con los medios de comunicación diciendo que el rey, asociando la palabra campechano a la imagen del rey, ¿no? El tío siempre que sale a la televisión es un campechano. Sale en un yate que se llama Fortuna de no sé cuántos millones de euros, pero es un campechano. Pues eso ha ido calando en la mentalidad de la población. Y antes tenemos que aclarar conceptos como la implicación verdadera del rey en el golpe de Estado, ¿no? Su relación con Mario Conde en el caso Banesto, su implicación en el caso Quío, su relación con Luis Mateo en Rumasa, y la implicación, por supuesto, en el caso Urdangarín, ¿no? Y una vez que explicamos eso, llevaremos a cabo el referéndum consultivo sobre el modelo de Estado. La consecución de la Tercera República y la implantación de sus valores tiene que ser un objetivo prioritario de los comunistas españoles. Así que yo os animo, compañeros, porque hoy más que nunca los comunistas somos necesarios y debemos ser garantes de un sistema económico y social más justo y en libertad. Ahora sin más, dejo la palabra a nuestra... Buenas tardes, camaradas, amigos y amigas de Andújar. Tenemos acordado en el partido que una vez al año hacemos una reunión para renovar el compromiso de aquellas personas que están afiliadas al Partido Comunista, lo que llamamos entrega del carnet, y lo hacemos de una manera abierta. Es un acto eminentemente político, esto es lo que tenemos acordado en el partido. Se trata de que algún dirigente explique cuál es la política del partido en estos momentos y por lo tanto en qué consiste renovar el compromiso en estos momentos, porque la vida no se para y renovar el compromiso con el partido, aquellos que estáis afiliados y aquellos que sois simpatizantes y que queréis conocernos, renovar el compromiso con el partido es renovar el compromiso con la política del partido de estos momentos. Porque mirad, una de las cosas que no nos gusta mucho es pensar que el Partido Comunista de España es una cosa solo del pasado. No, nosotros tenemos una historia de la que nos sentimos orgullosos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Tenemos una historia larga, pero queremos ser un partido que miramos hacia atrás para reafirmar nuestra política y sobre todo con vista al futuro. Digo esto porque para muchísima gente de la derecha el Partido Comunista de España es algo que fue y por eso tratan incluso de sacar en los medios de comunicación a portavoces del Partido Comunista de España del pasado, nunca del presente. Veréis que él es el secretario general del PC, es parlamentario, es dirigente. Bueno, es que el partido está todavía vivo y tiene sus dirigentes actuales, su secretario general. Esa tendencia no nos gusta y por eso la entrega de carnet resaltamos este aspecto. Pero es verdad que el presente del partido y el futuro depende del acierto de estos momentos del Partido Comunista de España o no, de su acierto o no, pero que también somos conscientes de que venimos desde una historia ya larga. Nacimos hace 92 años, cuando llegue noviembre, como consecuencia de lo que se llamó la Tercera Internacional, las tesis de la Tercera Internacional y el nacimiento del movimiento comunista internacional. Desde allí venimos. Y yo brevemente voy a tratar de unir un poquito de la historia, muy poco, con el presente y un poco con el futuro. Y ese es el sentido de la entrega del carnet del PC. Y aprovechando el otro objetivo de la agrupación de Andújar, que es presentar el libro de Ernesto, pues trataré en estas tres cosas, pasado, presente y futuro, unas pinceladas breves, pues trataré de meter un poco la vida de Ernesto en la provincia de Jaén, brevemente, porque se trata de que, lógicamente, de que leáis el libro. Mirad, en la provincia de Jaén el Partido Comunista de España fue muy fuerte en la República, muy fuerte.
¿Por qué? Pues porque la provincia de Jaén estuvo en zona republicana hasta el 29 de marzo del 39, es decir, 2 o 3 días antes de que terminara la guerra civil. La provincia de Jaén era una de las últimas provincias en zona republicana, estaba en la retaguardia, y eso hizo que el Frente Popular fuese fuerte, y dentro del Frente Popular el Partido Comunista de España. Cuando entramos en el gobierno con 2 ministros, uno de ellos fue diputado de la provincia de Jaén, Vicente Uribe, que fue ministro de Agricultura y diputado de la provincia de Jaén. Al terminar la guerra, y a pesar de la enorme represión, el partido se organizó rápidamente, entonces, en torno a la política que teníamos, que era la guerrilla, y se organizó en la provincia de Jaén el núcleo muy significativo y muy activo. Y uno de ellos era esta zona, la zona de la Sierra Morena, con grupos de guerrilleros que conocéis, quizás conozcáis más que nadie a Francisco Expósito, el Gafa, pero también a Tomás Villén en la Sierra Sur, el Cencerro, u otro grupo de guerrilleros en Sierra Mágina, como Pajuela, u otros de la provincia de Jaén. Inmediatamente después, en el año 45, se produce la primera caída de un núcleo de comunistas, que se podría decir una especie de comité provincial, de las 3 veces que cayó el comité provincial hasta que nos legalizaron en 1977. La primera vez que cayó el comité provincial, esa especie de comité provincial entre comillas, fue en el año 45, cuyo secretario provincial era Juan Planés, que aunque vivía aquí, en Andújar, él era natural de Mancharreal. Era un panadero, como sabéis, pero provenía de Mancharreal. La segunda vez fue en el año 61, también con camaradas que conocéis, como Pedro Roldán, o Andrés Cantón, o algunos camaradas de Linares que conocéis, como Pepe Barrio, o Claudio Miro, en fin, algunos otros, ¿no? Y después fue en el año 70, que ya estaba Ernesto Caballero, el Rubio, el Carlos Expósito, Esteban Flores, en fin, otros camaradas que podéis ver. Esos son los 3 momentos donde cae un poco el núcleo del partido en la provincia de Jaén, y basta decir con eso que conocemos esa historia en líneas generales, falta mucho por conocer desde luego, y que tenemos el compromiso de conocerlo cada vez mejor. Incluso iniciamos un trabajo que no hemos tenido mucho éxito, pero espero que lo tengamos algún día, porque sí tenemos recopilado un montón de documentación de todo lo que ha sido la trayectoria del partido en la provincia, desde, no solo desde la guerra civil, sino desde que nació, ¿verdad?, en 1921, hasta la legalización en 1977. Bueno, en los años 60 es cuando, en ese breve pincelada que estoy dando, es cuando Ernesto viene a la provincia de Jaén. Y lo veréis en su libro, cuando lo leáis, veréis que él hace varios viajes a la provincia de Jaén, en ese afán, lógicamente, de reorganizar el partido a partir de la caída del año 61. A partir de ese momento inicia distintos viajes a la provincia de Jaén, que los podéis leer en el libro, y en ese periodo en el que él entronca en la provincia de Jaén. Deciros, antes de terminar con el futuro, yo creo que merece mucho la pena leer el libro, no solo por los contenidos históricos, sino también por algo que para nosotros es muy importante, que es que ser comunista es una teoría y una práctica política, pero también un ejemplo ético, ¿no? Yo quiero decirlo, vamos, los que me conocéis sabéis que no regalo mucho las palabras, porque uno tiene su pudor, pero creo que Ernesto Caballero, este camarada que está aquí, es uno, para mí, por lo menos, de los ejemplos que más me han ayudado en mi militancia del partido desde que lo conocí, ¿no? Y lo conocí, aunque él no se dio cuenta, en el año 83, en diciembre del año 83, en el 11 Congreso del Partido Comunista de España, que fue el primero de Gerardo Iglesias. Yo allí lo conocí, él no me conocía a mí, allí en ese momento, me conoció después, en la década de los 80, cuando yo empecé por primera vez a pertenecer al Comité Central del Partido Comunista de Andalucía. Y siempre me ha llamado la atención este tipo de dirigentes, como Ernesto, singularmente él, que son ejemplo vivo para mí de que una persona no es lo que dice, sino lo que hace. No hace falta que una persona diga lo que es, basta con que lo haga y ya los demás veremos lo que es viendo lo que hace, ¿verdad? Entonces, pues, comportamiento ético en multitud de cosas que vais a poder ver en el libro, y sobre todo por los que lo habéis tratado lo podéis ver. Por eso creo que merece la pena prestar atención a este tipo de libros, que son vivencias
de dirigentes comunistas, sí, y con mucha fuerza, pero al mismo tiempo ejemplo de vida comunista. Mucha gente nos pregunta, ¿qué es ser comunista? Pues basta con ver a un camarada que te ha dado ejemplo, eso, y mirarle sencillamente, ya con eso uno se da cuenta que es ser comunista, no hace falta a veces muchas más cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo multitud de anécdotas, ir a las reuniones, saludarte con cariño, con una sonrisa. Otros dirigentes parecía que, bueno, cada uno es como es, ¿verdad? Pero parecía que tenía que echar una instancia para saludarlos. Cuando uno iba muy jovencillo a una reunión, iba allí de una provincia, pues eso, Jaén, ¿verdad? Que no es el centro de casi nada, y cosas de esas, ¿no? Bien. El libro tiene un montón de historias del partido, de vivencias y de cosas también muy entrañables. Yo voy a resaltar 2 o 3, porque se trata de que lo leáis como estamos diciendo, pero 2 o 3 anécdotas que yo creo que merece la pena resaltarles, que a mí me han gustado mucho. Una es cuando la primera vez que se va Ernesto de Córdoba a Madrid, porque hay una caída, se va con una bicicleta. Y cuando llega a Madrid lo recibe un camarada en Vallecas que dice que es de Jaén. Yo le pregunté un día que me gustaría saber algo de ese camarada o de la familia o de algo, porque él dice que no recuerda el nombre, pero que era un camarada de la provincia de Jaén. Una anécdota que me llamó la atención. Otra anécdota que me llamó mucho la atención es el respeto y el impacto de respeto que recibió cuando saludó al Che en Cuba. Me llamó también mucho la atención, quizás conectando con estos valores sencillos de grandes camaradas, ¿no? Es otra anécdota que me llamó mucho la atención. Y sobre todo los viajes a la provincia de Jaén, donde quizás, pues, por razones obvias yo le presté más atención, ¿no? Los viajes que, cuando se iba, por ejemplo, dice al paseo de Linarejo de Linares, a hablar espontáneamente con los mineros y nadie sabía quién era, claro está. O cuando viajaba de una manera sutil, valiéndose de la ayuda de los camaradas del ferrocarril y yendo hasta estaciones de la Renfe de Jaén, del Perluí, o cuando iba a núcleos de población tan pequeños que yo pensaba que la clandestinidad, esos núcleos tan pequeños no se iba. Cita un núcleo pequeño de Jaén, el Donadío, dice que había allí un cura que no se fiaba mucho de hablar porque posiblemente después el cura del Donadío se podía chivar, porque era un pueblo muy pequeño. Quien conozca el Donadío es una aldea de Úbeda y es muy pequeña, es un poblado de esos de colonización de la reforma agraria, entre comillas, que hizo Franco en los años 60, y es un poblado muy pequeño, que yo es tan pequeño que me llamó mucho la atención. Digo, hay que ver la cantidad de quejas que hacen los camaradas de hoy, esto no se puede, digo, y resulta que un camarada con un problema llegaba a una aldea del Donadío, es muy difícil, complicado. Bien, anécdota de eso. Termino ya diciendo lo siguiente, el presente y un poco del futuro. Miramos hacia atrás, repito, para reafirmar nuestra condición de comunistas. Somos comunistas del Partido Comunista de España. Yo a los 2 camaradas que van a coger el carnet en nombre de ese núcleo organizado de los comunistas en Andújar, quiero felicitarlos, porque yo creo que han hecho una buena decisión. Yo creo que puesto a ser de izquierda es mejor ser comunista, es mi opinión. Puesto a ser de izquierda. Es difícil, si una persona no es de izquierda, que pueda entender esto, pero puestos a ser de izquierda, mejor ser comunista, porque hay una historia, porque hay una teoría política, porque hay un sentido de la camaradería, porque hay, no sé, algo, un plus quizás de compromiso profundo en la defensa de lo que defendemos, que son el trabajo, la dignidad del mundo del trabajo, a los trabajadores, las ideas de progreso, la idea de solidaridad. Creo que esta es una idea del comunismo muy actual, repito, por eso nos molesta que se hable del comunismo solo como algo del pasado. Es perfectamente actual. Es más, ¿creéis que este capitalismo cada vez más feroz y más duro, porque lo que es duro de verdad es la política conservadora, donde el reparto de la renta de manera objetiva y científica nos dice cada día que la crisis es los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? La renta nacional en los últimos años se está redistribuyendo a favor de que las rentas de capital engordan y las rentas del trabajo disminuyen. ¿Creéis que con la política dura del capitalismo realmente existente, un capitalismo financiero duro, durísimo, que está imponiendo condiciones
¿Creéis de verdad que la idea del comunismo no es una idea plenamente actual? Nosotros creemos que sí. Aquí lo viejo es el capitalismo, que nació entre el siglo XIV y el XVI, como sabéis, con el Renacimiento, eso es lo viejo. Y nosotros nacimos como algo nuevo y un intento de superar el sistema capitalista. Por lo tanto, la idea del comunismo es una idea nueva, dentro de la historia y dentro de sus propios contenidos, en el sentido de nuevo, de alternativa, algo distinto a lo realmente existente, a esa dureza del capital. Queremos ser comunistas de hoy. Para nosotros, los comunistas de hoy y nuestra política central pasa por tratar de llevar a la conciencia de nuestro pueblo y organizar esa conciencia de que es posible una alternativa. Mirad, vivimos una crisis profunda del capitalismo. El problema no es la crisis, el problema es el capitalismo que genera la crisis. Ese es el problema de fondo que tenemos. Y sabéis que está teniendo consecuencias dramáticas en el desempleo, en la pérdida de derechos, en la apatía, en la desolación, incluso en la pérdida de ilusión de los jóvenes que tienen una vida verdaderamente muy dura. Y esas son secuencias o secuelas, mejor dicho, de la crisis. Pero a nuestro juicio, lo peor de la crisis, con ser duro esas cosas, no son esas cosas. A nuestro juicio, lo peor de la crisis económica actual es que tratan de llevar a la conciencia de millones de trabajadores de que no es posible hacer nada, de que no es posible la alternativa. Y mirad, si no es posible hacer nada, la historia de estos dirigentes históricos ha sido inútil. Si no es posible nada, ¿qué hacemos esta tarde aquí? Si no es posible una alternativa, no tenemos razón de ser. Si no es posible una alternativa, si consiguen meternos en la cabeza de que no es posible la alternativa, entonces ya estamos derrotados mentalmente. Y los obreros derrotados no se organizan. Y los obreros que no se organizan no luchan. Y los obreros que no se organizan y no luchan, pues no creen en ninguna alternativa. Por eso, la idea central nuestra política central es hacer posible luchar por una alternativa social, por una alternativa al capitalismo actual. Y eso se va a conseguir, como se ha conseguido avanzar en otra época de la historia, a través de una unidad muy grande de la izquierda, de la fuerza de progreso, de la clase trabajadora y de otros sectores, no solo de los comunistas. Nuestra estrategia central del partido hoy pasa por una alternativa social a este sistema, a esta crisis, porque creemos que es posible. Es posible, no hay mucho tiempo para explicarla, yo diré dos pinceladas, dos cosas nada más para ver que es posible. Primero, es posible la alternativa porque, por ejemplo, se podría hacer una política distinta a la política de reajuste que se están haciendo. La política de reajuste persigue transferir renta al capital y preparar a la clase obrera más desorganizada, más abatida, con menos derechos para una fase siguiente del capitalismo, que es la fase expansiva. Cuando se recupere la economía, cuando crezca otra vez, habrá una clase obrera más fragmentada, con menos derechos y más barata. Eso es un objetivo que también persiguen. Por lo tanto, no solo persiguen ajustar su tasa de ganancia, sino que persiguen también debilitarnos para la fase siguiente. Y eso es posible la alternativa desde el punto de vista de una política distinta. Por ejemplo, desde el punto de vista de una política distinta con respecto a los ingresos, que sabéis que lo estamos diciendo. Los recortes no son inevitables, con una política de ingresos distinto se podría combatir el déficit, por ejemplo, ¿no? Se podría combatir el déficit si hay reforma fiscal progresiva, si no hay fraude fiscal, si no hay economía sumergida. Con todo eso, los recortes no tendrían por qué hacerse, no son absolutamente inevitables. Y segunda pincelada, podríamos decir muchas más, pero no hay tiempo. Hay que hacer una banca pública. ¿Por qué? Porque todo el sistema financiero, que es el capitalismo hegemónico, sabéis que el capitalismo no es un bloque monolítico. A lo largo de la historia, un grupo de ellos, de los capitalistas, ha llevado a la voz cantante. En un momento lo llevaron los dueños de la tierra, eran los terratenientes. En otro momento, mitad del siglo pasado, lo llevaban la voz cantante dentro del capital la burguesía industrial, los dueños de la fábrica. Hoy ni los terratenientes ni la burguesía industrial son los que llevan la voz cantante. Los que la llevan son los dueños del capital financiero, los banqueros, los especuladores. Esos son los que mandan dentro del capital. Y hace falta una banca pública, porque han vendido todos los bancos públicos que teníamos. Hace 3 días y medio teníamos una parte de la banca pública y hoy no tenemos ningún instrumento para hacerle frente a los dueños de los bancos, que son todos privados, porque lo han vendido todo. Argentaria y la Pública la vendieron, recordad.
la caja postal, el Banco Exterior de España era público y lo vendieron, el Banco de Comercio era público y lo vendieron, el Banco de Crédito Local era público y lo vendieron. Todas esas entidades financieras eran públicas. Hace poco, es posible, en otros países hay un sector de la banca pública. Podíamos tenerlo en España, a partir de las cajas de ahorro, que lo que están haciendo es convertirlas en bancos y privatizarlas. Podíamos tener una banca pública. Es una de nuestras propuestas. Y la otra, he dicho, son dos pinceladas que es posible otra política. Si no es posible otra política, ya nos han derrotado. Y un obrero derrotado no lucha, no se organiza, porque no tiene ilusión que sea posible otra alternativa. ¿Veis? Esta sería la visión de futuro de que es posible otra lucha. Por lo tanto, yo ya termino con lo que he dicho. Venimos de lejos, tenemos una historia donde agarrarnos, una historia donde aprender. Tenemos un análisis del presente que es válido a nuestro juicio y proyectamos una ilusión hacia el futuro, una moral de lucha en torno a tres elementos para nosotros claves de un comunista. Un comunista es una persona que tiene buena información, que debe tenerla, que se organiza para luchar y que mantiene la moral de lucha hasta el final. Esas tres cosas creo yo que definen a los comunistas, al Partido Comunista, o tratamos de que nos definan, tratamos de hacerlo. Nada más, muchas gracias. Yo os dejo con las palabras de Ernesto Caballero, que os explicará bastante más de su libro, y muchas gracias por vuestra atención. Y los que vayan a coger el carnet del partido por primera vez, pues enhorabuena, cogedlo con orgullo, y los que los cojáis en la sede, ya los más veteranos, cogedlo con el mismo orgullo que el primer día. Muchas gracias. Bien, buenas noches o buenas tardes. Estamos en este tiempo que no sabemos si es de día o de noche. Muchas gracias a todos por estar aquí en este tiempo, y muchas gracias también a los organizadores por haberme invitado a estar en esta reunión con vosotros. Les estoy agradecido porque para mí Andújar también forma parte de alguna manera de mi vida, por varias cosas. Una, porque tengo aquí familia viviendo desde hace muchos años, familias que nacieron en mi pueblo. Tengo tres primas hermanas, Francisca, Marina y Juliana, que están aquí presentes, y que ellas nacieron en Villanueva de Córdoba, igual que yo, pero se casaron aquí, sus maridos son de aquí, y los hijos, que tienen muchos hijos y nietos, son de aquí. Entonces tengo esa parte emotiva de tener familia en Andújar. Otra razón por la que Andújar cuenta para mí bastante es que aquí hay enterrados dos hermanos de mi padre, Miguel y Marina. Otra más es que estuve un tiempo trabajando en Montalegre, una finca de la jurisdicción de Andújar, cercana a la Virgen de la Cabeza, propiedad de un terrateniente de Villanueva de Córdoba, pero que estuve ahí bastante tiempo, y eso hizo, sobre los años 50, hizo que algunos ratos, algunos días, estuviese en Andújar y conociera a Andújar y conociera a su gente. Y otra razón, que ya se ha anunciado aquí, es que efectivamente en los años 60, del 63 al 66, yo estuve ayudando a la organización del partido en la provincia de Jaén, y en ese tiempo, una vez al mes, si no de manera así de todos los meses, pero casi todos los meses, yo venía a Andújar a reunirme con camaradas que estaban aquí organizados, pues en aquellos años difíciles de estrecha clandestinidad. Entonces todo eso, aparte de mis relaciones con otros camaradas, otros pueblos de Jaén, todo eso hace que efectivamente para mí Andújar es un pueblo que forma parte de mi vivencia. Y algunas de esas cosas, pues efectivamente las cuento en el libro. Luego, entrando en el tema del libro,
El libro, para los que lo habéis comprado, lo vayáis a comprar y lo veréis, tiene 3 partes. Hay una primera parte que es mi infancia, que paso en Villanueva de Córdoba, hasta la edad de 14 años. Yo nací en el 1935, tenía 4 años cuando terminó la guerra, y al terminar la guerra es cuando yo empiezo a tener alguna razón, empiezo a conocer cosas y a recordar cosas. Es un periodo durísimo, es ese tiempo, un tiempo muy duro pues para todos los que perdieron la guerra y los hijos de los que perdieron la guerra, es decir, los que éramos niños en aquel tiempo, por la represión, que fue una represión bastante dura, por las necesidades económicas que había, el hambre que se pasó. Hay quien habla de que en España hubo 2 años de hambre, 40 y 44. Yo cuento en el libro que para mí el hambre se terminó cuando yo me monté en la bicicleta y me fui de mi casa. Nunca me había hartado de comer durante todo ese tiempo, y ya tenía 20 y tantos años. Ha habido ese tiempo, era un tiempo durísimo, como digo, con la represión franquista, que se cebaron contra los que perdieron la guerra, los familiares, y por la situación económica, que fue terrible, porque eran los que tenían más dificultades para trabajar y para llevar sustento a sus casas. Luego hay una segunda parte, que es la parte de mi juventud, que la paso en Córdoba, en el barrio del Naranjo. Explico un poco cómo era el barrio del Naranjo, porque es un barrio que está enclavado en una zona residencial. En todo lo que hay en el entorno del barrio del Naranjo son chalés de gente de bien vivir, de hace mucho tiempo, y han seguido así. Y en ese territorio está enclavado un barrio obrero, que se empezó a crear al principio del siglo pasado, y que se creó con gente muy humilde, gente muy escasa de bienes económicos, en torno a unas canteras que había en el barrio, hacían cuevas, la gente vivía allí, en torno a un cementerio que había ya en desuso de los protestantes, que la gente hacía chabolas en las paredes del cementerio, y en torno a un arroyo que pasa por el barrio. Y era gente sin medios prácticamente. Gente, mucha de Córdoba, de barrios pobres de Córdoba, pero también de muchos pueblos. Allí acudió, y todavía hay mucha gente que son de la provincia de Jaén, de los distintos pueblos de Jaén, también de Granada y de otras zonas, fueron los que hicieron esa población. Y es un barrio donde hasta el año 60, que yo me voy de él, pues allí había una situación de miseria terrible. Es decir, que la miseria en este país no terminó con el 40 y el 44, sino que duró durante bastante años. Y luego, la tercera parte del libro, lo que cuento en él, es mi vida como militante del Partido Comunista. Yo salto a la clandestinidad después de una redada grande que se produce en la provincia de Córdoba, también en otras provincias por ese mismo tiempo, más o menos. Aquí en Jaén, como ha dicho Luis, también se produce en el año 60-61. En Córdoba se produce en el 60, la policía va a detenerme, y yo, sin saber a dónde ir, me monté en bicicleta. Hice la primera noche aquí en casa de mi tía Marina, hermana de mi padre, cuando iba huyendo, y al día siguiente continué camino a Madrid. Y tuve la suerte de que mi tía habían tenido unos vecinos en la calle del Pozo, que creo que era como se llamaba, donde vivía, que frente a la casa de mi tía había unos vecinos que eran de Caldeña. El hombre había estado en la cárcel, que era del Partido Socialista, y había estado en la cárcel por ser militante del Partido Comunista, terminar Partido Socialista al terminar la guerra,
salió de la cárcel y después emigraron a Madrid y se fueron a vivir al Pozo del Tío Limón. Bueno, pues mi tía se le ocurrió darme esa enseñanza sin saber si yo iba a dar con ellos. Di con ellos y fue una familia que para mí son imborrables también porque me prestaron una gran ayuda. Son de esas cosas que no se olvidan, porque la mujer muerta de miedo dijo: tú vas a ir a mi casa y aquí te vamos a cuidar. Y bueno, me atendió de una manera extraordinaria. Eso también lo cuento en el libro porque son detalles de solidaridad de la gente, que en este caso pues ellos sabían que yo, porque les cuento que iba huyendo de la policía por ser militante del Partido Comunista. Y ellos fueron los que me pusieron en contacto con la agrupación del Partido Comunista del Pozo del Tío Raimundo, y a través de ya la militancia, y ahí era el responsable, que yo no me acuerdo del nombre, mi camarada, que tenía 3 o 4 hijos, era del ramo de la construcción y era de la provincia de Jaén, y me atendieron la agrupación toda muy bien, y bueno, me crearon las condiciones para que pudiera pasar a Francia. Y pasé a Francia y a los 2 meses nos plantean los camaradas en Francia que hay que volver a reorganizar el Partido Comunista en Córdoba, que la policía lo había desarticulado y que, bueno, que los ejércitos cuando los rompen, los frentes se retiran, se repliegan para luego atacar. Teníamos que volver a atacar. Y yo, gracias a un camarada que estaba en las mismas circunstancias que yo, cuando estamos allí 4 o 5, casado con una hija, que cuando pidieron voluntarios para volver fue el primero que levantó la mano. Y yo, chaval joven, soltero, sin compromiso familiar, pues me dije: pues, yo no me puedo quedar aquí, yo también. Y bueno, pues también levanté la mano y nos mandaron como paracaidistas pues a la zona del enemigo con documentación falsa para reorganizar el partido, en este caso en Córdoba. Y así se inicia ya mi andadura como militante del partido, de plena dedicación al trabajo del partido. Y yo creo que en esa parte, sobre todo para los militantes, para simpatizantes del partido, en esa parte última de la militancia del Partido Comunista, trato de retratar un poco cómo era la organización del partido en Andalucía, fundamentalmente en las provincias por las que yo me movía, que era Málaga, Jaén, Granada y algo en Almería, y por los conocimientos que yo tenía por un comité regional que había de 5 o 6 camaradas que formábamos parte de ese comité regional. Y bueno, pues el libro explica muy bien el sacrificio de la clase obrera, la lucha durísima contra la dictadura, cómo la gente participaba y se arraigaba sabiendo que podían ser detenidos, que podían ser despedidos del trabajo, y cosas que ocurrieron, porque las cárceles estaban llenas en esa época. Cuando a mí me detienen en el 66, yo voy a la cárcel de Carabanchel y a otras cárceles, pues había cientos de personas, de hombres, militantes del Partido Comunista, la inmensa mayoría de comisiones obreras, estudiantes, luchadores, es decir, toda una cantidad de gente que luchaba, peleaba en contra de los abusos de la dictadura, en contra de la represión, por la libertad, de la democracia. Y yo creo que esa parte es interesante prestarle atención, porque al final se alcanzaron cosas. Y como se suele decir, si algo queremos, algo nos cuesta. Entonces, la similitud de este tiempo con aquel. Bueno, pues la similitud es de que hay un enorme paro, la clase obrera no encuentra trabajo, los salarios son insuficientes, la situación de la vivienda, los abusos de la patronal, la carestía de la vida cada vez va peor, la utilización de la represión por parte del gobierno que nos gobiernan hoy, que la utilizan o te amenazan continuamente de que te van a echar la policía en lo harto, vas a ir a la cárcel y todas estas cosas,
algunos chavales, gente que en los piquetes, en las huelgas, los han detenido, los han procesado y le ponen una multa cuantiosa, etcétera. Toda una cantidad de situaciones parecidas a las que había en aquel tiempo. Y yo creo que hay que tomar buena nota de nuestra historia, de lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, para procurar no caer en errores cometidos y para aprender de los éxitos conseguidos. Pues con todas esas dificultades fuimos capaces de conquistar la libertad y la democracia. No nos gusta esta libertad y esta democracia porque es insuficiente, pero algo es algo. Y ahí está, podemos tener reuniones como esta, en los años estos que yo hablo en el libro, pues las reuniones tenían que ser muy clandestinas, con muchas cautelas. Bueno, pues ahora podemos reunirnos, podemos hablar, podemos tener algunos medios informativos escritos, no los que se compran en los kioscos, por supuesto, pues todo eso está en el servicio del capital. Y tenemos pues una situación también represora contra la democracia y contra, en favor de todos esos recortes que están haciendo el gobierno. Lo que quiere decir es que la lucha continúa, tenemos que seguir peleando, tenemos que aprender los unos de los otros y tenemos que, para superar esta situación, continuar en esa pelea que yo creo que, por ejemplo, que yo he procurado, hablo de mí, claro que sí, pero hablo del entorno en el que yo me moví y algunas de las cosas que me dice alguna gente es que utilizan muchos nombres. Bueno, es que fueron muchas las personas que se movieron, que vivieron, que pelearon y que fueron a las cárceles y muchos otros que dieron su vida en la lucha contra la dictadura. Es decir, era toda una cantidad, una parte importantísima del pueblo. Bueno, pues ahora tenemos que tratar también de conseguir estas cosas. Luego, el libro termina en el 1977 con la llegada de la democracia, la legalización del Partido Comunista. No hablo nada de la época de la democracia, estoy en la idea de escribir esa otra parte también, pero el libro lo que trata es todo ese periodo del franquismo hasta la legalidad del Partido Comunista. Y luego, yo quiero deciros, porque os voy a dar un consejo ahora que vais a decir, bueno, pero es que tú sabes escribir. Yo no soy escritor, yo soy albañil. A mí me gusta decir, soy albañil. El oficio que aprendí en el barrio de Naranjo, cuando empecé a tener 16 años, que empecé a trabajar en los albañiles. Luego después me dediqué a la política con situaciones de la vida, por coraje en la lucha, por la necesidad del Partido Comunista que te requiere y te presta, pero mi oficio es bueno. Mi tiempo en la escuela ha sido escasísimo, en el libro lo explico. Por lo tanto, mi capacidad de escritor, bueno, parece que, por lo que dicen los críticos que lo han leído de distintas tendencias, también de izquierda y derecha, algunos de los que me conocen que han leído el libro, me parece que al final pues me ha salido bien, que tiene fácil lectura, que gusta y que lo he logrado. Pero yo os doy un consejo a todos, y es que escribáis vuestras memorias, sobre todo los que ya han llegado a una edad mayor, porque los que están todavía tienen el camino por andar, pues todavía les queda tiempo. Que escribáis vuestras memorias porque, vamos a ver, la historia de España la hacemos los pueblos, todos los ciudadanos de los pueblos. La escriben los historiadores, pero hacerla la hacemos los habitantes de nuestros respectivos pueblos. Y los historiadores escriben sobre las grandes cosas, los grandes personajes, tanto de la cultura, de la ciencia, de las artes, de la política, de los grandes acontecimientos, pero de las cosas menores, que son también importantísimas, que vivimos nosotros, no suelen escribir los historiadores. Eso o lo escribimos nosotros o se pierde.
Y es una lástima que las aportaciones que se pueden hacer ricas para la propia historia, porque si bien los libros de memoria no son libros de historia, sí son libros que ayudan luego a los historiadores a hacer la historia, libros de consulta y de fuentes de información que les son muy útiles para hacer más completa la historia de España, la historia en la que nosotros hemos participado. Y luego, yo suelo decir también por otras razones, porque tenemos que dejar huella de que hemos pasado por este mundo. Es triste haber estado aquí los años que hemos podido cada uno de nosotros y luego nos morimos y desaparecemos, como si no hubiéramos estado aquí nunca. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para dejar constancia de que aquí ha estado tal cual persona. Y eso, bueno, pues se suele decir que para esas cosas hay que plantar un árbol, tener como mínimo un hijo y escribir un libro. Esas son las tres cosas que dicen que dejan las raíces. Bueno, plantar un árbol lo podemos plantar, algunos con más dificultad que otros, pero el árbol cuando pasa cierto tiempo, nadie sabe quién plantó ese árbol. Y podrá crecer a lo mejor y hacerse robusto, grande y precioso, pero pasado el tiempo nadie sabe, ese árbol está ahí, pero nadie sabe quién plantó el árbol. Tener un hijo, pues pasa casi parecido como con el árbol. Tenemos hijos, nos queremos los padres y los hijos mucho, tenemos nietos, nos seguimos queriendo, pero a medida que las generaciones avanzan, ya los nietos, el tataranietos, no saben quién era el abuelo de su padre, ni el padre de su madre, y se olvidan. Es decir, que tampoco queda, teniendo hijos, tampoco queda la constancia de que hemos estado en este mundo. Ahora, si escribimos un libro, eso queda ahí escrito. Y queda la constancia de que aquí hubo una persona que vivió en estas circunstancias y dejó sus rasgos. Cualquiera de vosotros, mayores y jóvenes, nos gustaría ahora mismo encontrarnos en los baúles de la casa algunos papeles escritos de nuestro bisabuelo o nuestro tatarabuelo, para saber cómo vivían y qué nos podían contar de aquel tiempo y de aquella vida. Bueno, no lo tenemos porque no lo hicieron, porque no sabían escribir o porque no cayeron en la cuenta, pero nosotros no podemos seguir ese ejemplo, tenemos que hacer lo positivo, escribir nuestra memoria. Y escribir, bueno, pues yo diré que yo empecé a escribir sin saber qué iba a hacer con los papeles que escribía, por dejar constancia escrita de los folios de cosas que la gente, periodistas, estudiantes, me preguntaban, o que algunos familiares, amigos me decían, tienes que dejar escrito algo. Bueno, pues así se empieza, a empezar a escribir vuestras cosas sobre vuestra vida para vuestros hijos, para vuestros nietos o para vuestros bisnietos, dejando esa aportación a la historia de nuestros pueblos y dejando esa aportación a nuestros descendientes para el conocimiento de este tiempo, para el conocimiento de una manera de vida que, bueno, pues yo he ido a contar sobre mi libro a algunos colegios que me han pedido, al instituto, y los chavales están crudos, no saben nada ni incluso ya conocen ni quién era Franco, ¿no? Y cuando le habla de que tú has estado en la cárcel por luchar por la libertad y la democracia, pues se desviven en hacer preguntas y quieren saber, pues hagámoslo nosotros. ¿Qué me podéis decir algunos? Pues que no sabéis escribir. Bueno, pues si no sabéis escribir, ayudaros con alguien que sepa escribir, le explicáis y que os ayuden y a escribir. Esto para los mayores. Para los más jóvenes, mi consejo es que tomen nota ahora, que guarden las notas, que luego cuando lleguen a ser mayores les serán muy útiles para escribir su memoria, que es una aportación importantísima a nuestra propia historia. Y luego termino un poco explicando el tema del título, el título Vivir con memoria.
he oído de los que han escrito libros que ponerle nombre a los libros es difícil, y yo lo he experimentado, y claro que sí, han hecho muchas, pero luego me surgió un poco como título rebelde, como contestación a los que nos están contando los que no quieren que se cuente nada. La derecha de este país, que es una derecha, muchas de ellas franquistas, porque Franco murió, pero con él no murieron todos los que estaban con él. Los franquistas siguieron viviendo, algunos de ellos quisieron de golpe de Estado, después, por Tejero y otras cosas, pero tampoco desaparecieron porque Tejero no prosperara. Esa derecha ultra está ahí. Y está en el PP, que es el lugar donde ellos saben que pueden pelear y confrontar sus ideas más con la izquierda, a la que odian a muerte. Y ahora no nos matan porque no pueden, pero cuando pudieron hacerlo lo hicieron, sin ningún problema. Mataban a la gente, pues sacándola de su casa, que de esas cosas cuento en el libro, y matándola en las cunetas de las carreteras hasta los años 50. Y luego, bueno, pues Franco murió llevando al patíbulo a una serie de personas pocos días antes de morir. Es decir, que esa la actitud del franquismo es, o sea, de la derecha, de la ultraderecha, es la lucha contra la izquierda para difuminarla. Pues bien, esa derecha que debe de tener la conciencia bastante oscura, que sabe que han cometido muchos crímenes y asesinatos, esa derecha no quiere que se hable de la memoria histórica. Dice que eso es remover viejas heridas y que lo mejor es dejar las cosas tal y como están y no moverlas. Bien, nosotros decimos, yo participo de los que dicen que todo lo que ha pasado en este país forma parte de la historia de España. Y la historia de España la tenemos que conocer los españoles. La tenemos que conocer de pleno todos los españoles, lo bueno y lo malo. Y como eso forma parte de la historia de España, tenemos que conocerlo. Y bueno, hay que volver páginas, como suelen decir, sí, pero cuando hayamos leído las páginas, no saltarnos las páginas y esto que está aquí y no me gusta, no lo leo. No. Nosotros no estamos, porque no lo hemos hecho nunca, ni porque es condición de la izquierda, ni es condición del pueblo, de venganza, ni de revanchismo, ni de nada de esas cosas. Nosotros lo que queremos es que el pueblo conozca cuál es su historia, quiénes somos, de dónde venimos, para saber hacia dónde podemos caminar. Y caminar con las enseñanzas de todo lo que hemos sido. Pues bien, en ese sentido, vivir con memoria es hacer aflorar todas nuestras memorias para ser conocidas por todos nosotros, para clarificar cuál es esa parte histórica de nuestro país, y ya está, y nada más que eso. Y por eso, cuando yo digo escribir vosotros también vuestra memoria, es contribuir a clarificar esos tiempos y a sacar a la luz para que sean conocidos por todos los que nuestros descendientes sean conocidos, cómo vivimos, de dónde venimos, cómo vivimos, quiénes somos los españoles. Y la razón que tenemos para seguir en la lucha, porque si no sabemos de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, pues entonces, como se ha dicho aquí antes, ignoramos qué hacer, no tenemos voluntad de seguir luchando y nos ganan la partida. Nos ganan la partida la derecha que va por nosotros, y va por nosotros justo en este momento que se habla de la crisis, que la crisis existe, ¿verdad? Existe, pero que no es tan grande como la que lo pintan. Lo que pasa es que se han confabulado toda la derecha europea para recortar en todos los países europeos, y donde tienen mayoría absoluta, como ocurre en España, pues todavía más drásticamente que en ningún otro lado, ¿no? Nosotros tenemos la obligación
de seguir la pelea luchando contra todos estos recortes y estas medidas que están aplicando para nosotros, pero también para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que vienen, que tenemos que tratar de darle un mundo mejor. Y termino felicitando a los que van a tomar el carnet de nuevo, los 2 militantes nuevos. Enhorabuena por formar parte de nuestra organización. Felicitaros por tener un secretario político tan joven como tenéis, que eso pues para la gente que ya estamos así un poquillo pasadillos en años, pues nos alegra porque vemos que la organización continúa y la lucha también. Y felicitaros a todos los demás que vayan a renovar el carnet del partido, que es la renovación de la lucha, el compromiso que siempre hemos tenido. Y si queréis preguntar alguna cosa, pues yo estoy a vuestra disposición para los que hayáis leído el libro, que algunos habrá, y para los que no también. Muchas gracias. No hay preguntas. Pues entonces lo que sí, ayer. Yo quiero decir algo. Empezar por una parte que me ha regulado. Agradecer al Páramo que se compromete con las publicaciones. He tenido la gran suerte de conocer otro libro de Páramo, que fue la misma radio mexicana, que fue presentado aquí, impresionante, maravilloso, con un precio muy asequible y que hace lo que creo, si no lo he leído todavía, voy a leer con muchísimo entusiasmo el libro de Ernesto, que hace un relato de lo que es la historia del Partido Comunista y lo que es el movimiento obrero en aquellos tiempos tan difíciles, desde el año 45 hasta la entrada de la democracia y un poquito más adelante. Segundo, felicitar al secretario político porque tenemos un secretario político con coraje, con genio. Con un discurso de 4 minutos ha puesto en firme lo que el Partido Comunista es hoy. Por tanto, en Andújar podemos estar orgullosos de tener un secretario político como el que tenemos. Agradecer a Luis que haya venido aquí a estar con nosotros hoy. A Luis lo conocemos, tenemos que dar las flores por los fines, todos los días. Y luego decirte, Ernesto, gracias por hacer de hilo conductor en la realidad desde aquellos duros años de los 45, 50, que son los que nos has contado, hasta el año 77, porque esa parte de la historia no la conocemos. Y es necesario que la conozcamos, es necesario saber que existió. Y fundamentalmente es necesario que sepamos que hubo gente que murió, que luchó y tal, por defender a nuestro partido, este Partido Comunista que tanto queremos. Por tanto, espero, creo que así será, que esta obra nos va a dar luz para que se pueda decir el Partido Comunista desde que nació en el año 21 hasta el día de hoy ha tenido vida en la provincia y gracias a que ha habido gente como tú y gente anónima. En todos los pueblos hay un montón de gente anónima, la gente anónima de mi pueblo, que lucharon, que trabajaron, que sufrieron, que estuvieron en la cárcel. Puede servir este tipo de publicaciones para hacer un cierto homenaje a esta gente. Por tanto, gracias a todos por esta vez. Vamos a entregar Luis seguramente va a entregar a Luis Campoy, ¿no? Que es nuestro más reciente fichaje. Un hombre que, un muchacho, ¿no? Que pese a su juventud, ha demostrado una madurez y una responsabilidad importante. En este caso, Luis y su madre, por el motivo académico no puede estar aquí con nosotros. Y en segundo lugar voy a recibir Rosa Peña Bárcena, ¿no? Otro de nuestros últimos fichajes, una mujer con coraje, energía, que seguro que va a aportar también mucho a nuestra organización. Bueno, quiero decir que muchas gracias y que la mujer siempre la lucha y yo desde luego por y
lucha y que voy a todos sitios súper orgullosa, súper realizada, que me siento de ondear mi bandera de comunista, que el otro día me expulsaron en una manifestación comunista y que le dije que eran unos mediocres y que eran unos fascistas y que respeto cualquier bandera comunista porque es como me siento, porque lo he mamado de mi madre y nunca mejor dicho de mi madre que no de mi padre, y que bueno, que salud, memoria y respeto. Gracias por la asistencia.